Tardes, mi nombre es Elizabeth Chacha. Soy de la Universidad Católica de Cuenca, sede Macas. Hoy les hablaré sobre el desarrollo de un anteproyecto educativo. Como índice tenemos aspectos generales para la generación y validación de instrumentos de investigación, generalidades sobre el análisis de datos cuantitativos, análisis de datos cualitativos. Como primer punto tenemos aspectos generales para la generalización y validación de instrumentos de investigación. ¿Qué es la validez? La validez es un grado en el que un instrumento mide las variables que se pretenden medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. La validación de un instrumento es de suma importancia en las investigaciones científicas, pues son las que a través de ellos se llegan a conclusiones de estudios realizados. Un instrumento debe demostrar de ser confiable y válido a la vez. Como toda línea de investigación empieza desde la fase cualitativa, lo cual corresponde a la creación del instrumento y se conoce como validez del contenido. Cuando hablamos del diseño de la validación de instrumentos, hablamos de la creación, validación y optimización de instrumentos. Generalidades sobre el análisis de datos. ¿Qué es generalidades? Son conocimientos básicos o fundamentales de una ciencia o una materia. ¿Qué es análisis? El análisis es un proceso de dividir un tema complejo o sustancias en partes más pequeñas para poder obtener una mejor comprensión de él. Se utiliza diferentes medios para procesar diferentes datos que pueden ser por medios mensuales, electrónicos, mecánicos para recopilación y organización de información. Son procesos fundamentales para juntar una serie de datos esenciales en el desarrollo de una investigación para hallar respuesta con respecto al tema de trabajo de manera cuantitativa y cualitativa. Es una técnica que consiste en recolección de datos primarios, los cuales son evaluados y ordenados para ordenar información útil, para luego ser analizados por el usuario final. A seguir por el investigador para el procedimiento de datos. La validación, que es el proceso de confirmación de los valores y los datos consignados específicos, el cual son verificables en la aplicación. Edición de datos. Se verifica la respuesta que las preguntas del problema, incluso qué pasos se saltó. Codificación. Se realiza la transformación de los datos en códigos con características comunes. Introducción de datos. Se realiza la introducción de datos después de realizar la codificación. Rotulación debida para cada frase o término del estudio en una tabla de contenidos. Análisis estadístico. Es analizado para sacar conclusiones válidas y determinar decisiones razonables basadas en el análisis. Tabulación. Es la expresión de cantidades, magnitudes, valores u otros datos que necesitan un formato de tabla para interpretar la información de alguna cuestión a solucionar. La estadística descriptiva o deductiva estudia los métodos para organizar, resumir y describir un conjunto de datos para que las características se vuelvan evidentes en técnicas gráficas o técnicas numéricas. Estadística inferencial o inductiva. Trata de la generalidad hacia las poblaciones de los resultados obtenidos en muestra, donde se encuentran las conclusiones. Análisis de datos es la técnica que consiste en el estudio de los hechos y los usos de expresiones en cifras para lograr información válida y confiable. Se emite una serie de resultados cuantificables de dicho estudio. En este marco, la presentación es de vital importancia para la comprensión de los resultados y su interpretación. En todo análisis se debe tener en cuenta la metodología de qué tipo de análisis seguir para trabajar los datos consignados durante el proceso de investigación,
ya que se debe realizar la forma justificada y rigurosamente orientada al método que se sugirió en el trayecto de investigativo, en el cual debe arrojar respuestas al problema expuesto al inicio de que deben ser llegadas en el posible con la veracidad de una investigación acertados. Análisis de datos cuantitativos. ¿Qué son datos cuantitativos? Los datos cuantitativos son la base del análisis estadístico. Son datos que se pueden medir y verificar, que nos dan información acerca de las cantidades, es decir, información que se puede ser medida y escrita con números. Los datos cuantitativos se definen en números. El análisis de datos es fundamental en la toma de decisiones basadas en una investigación. Para ello se recurre a un análisis de comprensiones numéricas y estadísticas. Un análisis de datos cuantitativos eficaz nos mantendrá en un camino correcto para comprobar nuestra teoría y tomar mejores decisiones. Los datos cuantitativos nos dan las bases, el soporte y sobre todo la confiabilidad a nuestra investigación. Lo podemos ubicar por categoría, darle un orden de acuerdo a su importancia o unidad de medida. Se puede realizar gráficos o tablas para representarlos. Tipo de datos cuantitativos. Datos cuantitativos continuos. Los datos cuantitativos continuos se miden en lugar de contarse. Ejemplo, medir la altura de una persona, así como medir en metros, centímetros y hasta en una medida en milímetros. Edad. Puede definir la edad en años, meses y hasta días. Datos cuantitativos discretos. Prácticamente hablamos de números enteros. Por valores completos se encuentran, no se miden. Ejemplo, número de hijos, adultos o mascotas en su familia. Son datos discretos porque se encuentran por números indivisibles. No se puede tener 2,5 hijos o 3,1 mascotas. Los datos discretos también pueden ser categorías, como decir si prefiere el color rojo o azul, si es hombre o mujer, o un producto es bueno o malo. Análisis de datos cualitativos. ¿Qué es datos cualitativos? Son los datos que se expresan en una forma de palabras o textos que ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados que no son cuantificables, por lo que su uso es muy importante para fundamentar cualquier investigación seria. ¿Qué es análisis de datos cualitativos? El análisis de datos cualitativos es un proceso mediante el cual se extraen conclusiones de datos no estructurados y heterogéneos que son expresados de forma numérica o cuantificable. Este es esencial porque uno de los valores que aporta este análisis radica en que permite a los docentes, alumnos o empresas obtener conocimientos en profundidad sobre ciertas realidades subjetivas, como por ejemplo las preferencias, sentimientos, sensaciones y motivaciones. De datos enfatiza las experiencias, opiniones, comportamientos y contextos sociales de los grupos a investigar. En resumen, se realizan datos cualitativos para responder incógnitas sobre el cómo y el porqué de la situación en vez de cuántos. Factores que debes considerar para analizar datos cualitativos. Como primer punto tenemos reducir la información. Cuando tenemos demasiados datos debemos reducirlo de modo que no solo nos quedemos con lo necesario, con los datos que sean más fáciles para el análisis, comprensibles y relevantes. Presentación de resultados. Esto nos permite representar los datos de manera operativa para resolver las incógnitas de la investigación. Con ellos conseguimos dos pasos como son la disposición y la presentación. Conclusiones.
Una vez presentados los datos debemos interpretarlos. Esto nos lleva a establecer conclusiones y verificar la información recabada. Muchísimas gracias por su atención.